Muy buenos días, hermanos, espero que se encuentren muy bien. Partimos la clase número 10 sobre doctrina. En la clase anterior ya partimos hablando sobre los bautistas, ¿cierto? Sobre el congregacionalismo, este carácter de la iglesia que la hace independiente y soberana en sus decisiones. Cada iglesia local es independiente una de otra. Y ahora vamos a pasar a ver cómo se relacionan entonces estas iglesias locales con el resto de iglesias de la cristiandad, ya sean bautistas, evangélicas o incluso no evangélicas, pero sí cristianas. Y esto lo vamos a aunar, a englobar en el término de ecumenismo, un término que muchas veces no es utilizado apropiadamente. Sin embargo, que vamos a ver en detalle en esta ocasión y vamos a estudiar tanto desde su raíz histórica como desde su raíz en cuanto a sus objetivos que persigue. ¿Qué relación entonces tiene, por ejemplo, usted o nuestra iglesia con la iglesia bautista de Benecer en Sierra Leona? Tiene relación, y es justamente lo que vamos a averiguar en la clase del día de hoy. Como les decía, esto fue lo que terminamos hablando la semana pasada. El gobierno congregacional de la iglesia, ¿cierto? Cada congregación es soberana e independiente. Existe una democracia directa por medio de la asamblea de creyentes en cada iglesia local, para los bautistas, ¿cierto? Y las iglesias al mismo tiempo colaboran entre sí de manera voluntaria. Y esto nosotros entendemos que es una obligación bíblica, es un deber bíblico el colaborar con otras iglesias de la cristiandad. Y nosotros como congregación local nos asociamos a otro tipo de organismos fraternales que agrupan a otras iglesias. ¿Cuál es el contexto bíblico para justificar esto? Nosotros vemos en Hechos 15 el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. El primer concilio está plasmado en la Escritura y fue justamente a causa de una diferencia de interpretación, una diferencia doctrinal que existía entre la iglesia de Antioquía y entre la iglesia de Jerusalén, en cuanto al rol que tenía la cultura judía o los ritos judíos en esta nueva religión cristiana. Entonces, desde Antioquía se enviaron representantes, se enviaron delegados a la iglesia de Jerusalén para conversar. Allí se formó un concilio entonces que estaba integrado por los apóstoles y que también estaba integrado por los ancianos o obispos de ambas congregaciones, las personas que habían sido elegidas por la asamblea para participar de esa instancia. Asimismo se dice que estaba presente en la iglesia del lugar de Jerusalén y fue el momento de encuentro, ¿cierto?, de Pedro y de Pablo, ¿cierto?, los dos grandes apóstoles de la cristiandad, que de aquí de alguna manera se ve esta imagen, ¿cierto?, como rivalizando el uno al otro, mirándose a los ojos, cada uno con sus cartas que ha escrito bajo la mano, porque sabemos que también leyendo la Escritura fue un tiempo donde se generó una discusión entre ellos. Existieron argumentos teológicos, experienciales y bíblicos para defender las posturas que cada uno tenía. Resolvieron el asunto finalmente y enviaron una carta con los acuerdos a la iglesia de Antioquía y al mismo tiempo a otras iglesias de la cristiandad entregaron esta carta diciendo: esto es lo que se ha acordado, esto es lo que hemos acordado, producto de una conversación donde participaron los apóstoles, los delegados de ambas iglesias y luego de la meditación y el estudio que tuvimos por medio de la palabra del Señor. Y entonces se llegó a un acuerdo al respecto de cómo debían ser catalogados los ritos judíos, que quedarían de manera voluntaria, ¿cierto?, para aquellos que deseasen seguirlo, pero en ningún momento iban a ser un impedimento para que un cristiano manifestara su fe. Entonces, podemos ver aquí las siguientes reflexiones: que existe un interés por mantener los acuerdos de las creencias de distintos cristianos. Las iglesias que estaban en la actual Turquía, ¿cierto?, en el Medio Oriente, no tenían ninguna necesidad de establecer algún tipo de comunión especial con Jerusalén. No los veían como un lugar especial. Ellos simplemente dijeron: son nuestros hermanos y este tema queremos resolverlo con ellos. Y Jerusalén dijo: está bien, esta diferencia es importante que la conversemos. Existe un interés
de mantener la unidad de la iglesia. Al mismo tiempo existe un reconocimiento mutuo, porque cada uno de ellos envió a sus respectivos líderes y no había uno que fuera superior a otro. Fue una asamblea, fue una reunión donde participaron muchas personas. No fue una decisión que se tomó exclusivamente por los apóstoles. No fue una decisión que se tomó solamente por una cúpula de la congregación, sino que por medio de la asamblea de creyentes se escogieron representantes y se pudieron llegar a acuerdos. Podemos decir también que existen orientaciones o vocaciones distintas en el trabajo de cada congregación, pero una gran tarea, la predicación del Evangelio. Y allí se reconoció justamente que tenían un llamado especial al pueblo judío, y habían otras iglesias del mundo griego que tenían un llamado hacia los gentiles, hacia aquellos que no eran judíos, que no conocían nada de la religión judía, y hacia ellos querían apuntar. Dos visiones distintas, dos vocaciones distintas, pero un mismo objetivo, la predicación y la evangelización de la palabra del Señor. Y el concilio terminó finalmente con los apóstoles, ¿cierto?, nuevamente reunidos, juntos, fraternalmente, en este espacio de unidad que se produjo por medio de la conversación, del diálogo, del respetar al otro y sus diferencias. Veamos un segundo ejemplo. Este lo encontramos en 2 Corintios 8. Y se trata concretamente de la ofrenda a Jerusalén, que organizó el apóstol Pablo, ya que Jerusalén hubo un momento donde estuvo pasando por diversas hambrunas y dificultades económicas. Entonces, desde otras iglesias, de otras regiones, se decidió prestar ayuda económica a la iglesia de Jerusalén. Repito, no porque esta iglesia haya tenido un rol particular o haya sido una iglesia de mayor representatividad. No, simplemente por un concepto de hermandad y de fraternidad. Entonces las iglesias de Macedonia ofrendaron por voluntad propia a Jerusalén. Entendían como un deber participar de la ofrenda a sus hermanos, que tenían dificultades, ¿cierto? Y el apóstol Pablo entonces incentiva a distintas iglesias de Macedonia. No es una iglesia, esta es una región, hay distintas iglesias. Las incentiva a seguir este ejemplo, a promover la práctica de la colaboración como algo constante, como algo permanente. La colaboración con mis hermanos que están distantes, que están en otras ciudades, que están en otras regiones. Entonces, en base a estos dos argumentos bíblicos de unión, una por temas doctrinales y la otra por cuestiones más bien sociales, prácticas, humanitarias, es que nosotros pasamos entonces a hablar del concepto de ecumenismo. La palabra ecumenismo viene del griego y era muy utilizada en el mundo romano. De hecho, como gran parte de las palabras que provienen de la tradición cristiana, tenía un significado exclusivamente secular. Y el significado que tenía era toda la tierra habitada. Todo el mundo conocido para ellos era el Imperio Romano. El Imperio Romano era la ecumene. Interesante concepto, ya que nosotros sabemos que dentro del Imperio Romano convivían distintas culturas, con distintas lenguas, con distintos líderes políticos, con distintos intereses, con distintas capacidades económicas. Eran regiones que abarcaban distintos continentes, pero al mismo tiempo eran una ecumene. Eran una tierra habitada, parte de un imperio. Ese era el concepto que tenía en aquel tiempo esa palabra. Y es utilizada desde los primeros tiempos de la cristiandad. Durante los primeros siglos, los concilios que nosotros hemos estudiado, del siglo IV en adelante, son concilios ecuménicos, porque representaban a toda la tierra habitada, representaban a los cristianos de Asia, de África, de Europa, etc. La raíz de la palabra es oikos y significa casa, hogar. No tenía un significado religioso esta palabra. Hoy en día es particularmente religioso. Sin embargo, nosotros vemos que este concepto fue dejándose de usar a lo largo del tiempo
y vuelve nuevamente a ser utilizado en el siglo XX. Y a diferencia de lo que muchos pueden pensar, este concepto no nace desde el mundo católico. Este concepto nace desde las iglesias reformadas, de las iglesias protestantes, particularmente en Europa, y se expande hacia el resto del mundo y hacia otras confesiones de fe de la cristiandad. El objetivo de este movimiento no es crear una fusión de iglesias, no es crear una fusión de la doctrina, no es crear una fusión de sus prácticas, sino la cooperación en distintos aspectos y en distintos niveles. Hay distintas formas en las que se puede participar con otros cristianos y hay distintos niveles en los cuales se puede participar. Y esos son los que vamos a pasar a ver a continuación, ya que esta palabra es muy amplia y no define una cuestión particular. Se refiere simplemente a la participación con otros cristianos que no sean parte de mi iglesia local. Hoy en día muchas veces es dicha incluso como un insulto por las personas. Tal pastor o tal cantante cristiano es ecuménico. Y sin embargo allí existe mucho desconocimiento sobre el tema y sobre la materia. Yo lo voy a abordar desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva etimológica de la palabra. Como les decía, existen distintos tipos de ecumenismo. Vamos a partir por el doctrinal, y se refiere a confesiones de fe o credos de la iglesia. Por ejemplo, el credo niceno-constantino, que lo hemos estudiado en la clase al hablar de la Trinidad. Esto es compartido por gran parte de la cristiandad, el concepto de la Trinidad. No tenemos mayores diferencias trinitarias con iglesias protestantes, con iglesias evangélicas, con iglesias pentecostales, con iglesias católicas, con iglesias ortodoxas. No hay mayores distinciones en cuanto a la figura de la Trinidad. Sí lo puede haber, por ejemplo, en su cristología, en lo que creemos sobre Cristo y quién es Él. Sin embargo, este es, por ejemplo, un credo que nos aúna, que nos reúne. El Pacto de Lausana, que fue parte de un concilio moderno. Esto ya no son los concilios de la iglesia primitiva del siglo IV, del siglo V, sino un concilio del siglo XX. Un concilio que buscaba promover las misiones y la evangelización mundial. Y fue organizado por Billy Graham y por John Stott, un pastor bautista y un pastor presbiteriano, y que tenían el objetivo de poder establecer ciertos criterios para poder hablar de lo que ellos denominaron la misión integral de la iglesia. Cómo la iglesia debe realizar una evangelización integral, que se aboque a todas las áreas de la vida humana, a su área espiritual, a su área física, a su área social. De qué manera se puede llegar con el evangelio y transformar las realidades de las personas, que no se convierta solamente en una fe personal individual, sino que afecta al entorno en el cual se encuentra. Muy interesante este congreso que existió y del cual también hay un acuerdo y un pacto que lo pueden encontrar. Tenemos la Confesión Bautista de Fe, que la hemos estudiado anteriormente, ¿cierto? Y la Confesión Bautista de Fe es un punto de encuentro doctrinal de las iglesias bautistas. Entonces nosotros sabemos que si vamos a una iglesia bautista en otro lugar del mundo, en otro lugar del país, podemos encontrar doctrinas comunes, principios comunes. Sabemos que podemos participar de la Cena del Señor juntos, porque la Cena del Señor para nosotros significa lo mismo. Es distinto, por ejemplo, si alguien participara de la Cena del Señor con nuestros hermanos luteranos. Ellos tienen otra visión de la Cena del Señor y doctrinalmente no sería posible, ya que si bien el acto, el rito, visiblemente puede parecer el mismo, el significado que tiene para cada denominación es distinta. ¿Para qué decir del mundo católico? El día de hoy, en que nosotros celebramos la Cena del Señor juntos, como familias, esto no lo puede hacer el mundo católico, porque ellos tienen otra visión radicalmente distinta de la que es la Cena del Señor, o la Eucaristía, como ellos le llaman. Entonces, el poder condensar o consolidar nuestras confesiones de fe, nuestra doctrina y nuestro credo, nos ayuda a saber
en qué somos similares y en qué somos diferentes. Por otro lado tenemos el ecumenismo espiritual, que se trata de la conformación de grupos cristianos de reflexión, de acompañamiento espiritual, de oración, de ayuno, de prácticas espirituales. Ejemplos de estos pueden ser el Grupo Bíblico Universitario, más conocido como GBU, muy conocido en nuestro país, o las capellanías que tiene Gendarmería, ¿cierto? El trabajo que realiza Gendarmería, la capellanía en las cárceles. De hecho, el capellán nacional evangélico es bautista, es un pastor bautista, el pastor Luis Musiet, de la iglesia de Argomedo. Y justamente estos grupos tienen la finalidad de poder prestar una ayuda espiritual, un soporte espiritual, ser un espacio de encuentro entre los cristianos que se encuentran, ya sea en la universidad, ¿cierto?, en el grupo bíblico universitario, ya sea en una cárcel o en algún otro tipo de lugar. Existen las capellanías del ejército también, ¿cierto? Tercer punto, pastoral. Y se trata básicamente de encuentros protocolares o celebración de liturgias compartidas. Ejemplo de esto, conocido por todos, el Te Deum ecuménico, ¿cierto?, que celebramos cada año en Fiestas Patrias, que es transmitido por televisión, que se realiza en la catedral, ¿cierto?, católica, pero donde participan distintas confesiones de fe. Allí están ortodoxos, están evangélicos, estamos también los bautistas representados allí. Cada pastor o cada encargado tiene una oración, tiene una reflexión asignada, ¿cierto? Está todo muy estructurado. Otro ejemplo podemos encontrarlo en los consejos de pastores. Existen consejos de pastores en cada comuna, hay consejos de pastores a nivel regional, etc. Un cuarto tipo de acción ecuménica es la evangelística, y que se trata de la conformación de organizaciones misioneras que buscan alcanzar a no creyentes. Este tiene un objetivo muy particular, alcanzar a no creyentes. Dentro de esto podemos encontrar en las sociedades bíblicas, por ejemplo. Las sociedades bíblicas son muy antiguas, tienen cientos de años. De hecho, el primer bautista que llegó a Chile, Diego Thompson, que llegó invitado por el padre de la patria, Bernardo Higgins, él era representante de las sociedades bíblicas inglesas, y eso le permitió también manifestar su fe públicamente en este país. Probablemente la primera expresión o manifestación pública de la fe en Chile. La Cruzada Estudiantil para Cristo, donde son misioneros nuestros hermanos, ¿cierto?, Rebeca y Gustavo, y ellos participan en esta organización que busca difundir el Evangelio en las universidades. Tienen el objetivo de que ya sean profesores, estudiantes, conozcan la fe. Es una labor particularmente evangelística. Un quinto tipo de participación social: la promoción de la paz, de la justicia, de los derechos humanos. Por ejemplo, el servicio evangélico migrante, donde participan hermanos de nuestra congregación, ¿cierto? Mi hermano Matías, donde participa Damaris Corona, y que busca ser un espacio para apoyar especialmente a los haitianos que residen en este país, pero que también abarca, ¿cierto?, a otros tipos de migrantes que han llegado a nuestro país. El Comité de Cooperación para la Paz. Por cierto, Jeff, ¿cierto?, nuestro hermano Jeff, llegó a nuestra iglesia por medio del Servicio Evangélico Migrante, ¿cierto?, por medio de una organización externa, ¿cierto? Llegó a nuestra iglesia y hoy es nuestro hermano y se ha bautizado en nuestra iglesia. Comité de Cooperación para la Paz, más conocido como Comité Pro Paz. El Comité Pro Paz, para los que no lo conocen, fue creado durante los años 70 por un grupo de organizaciones cristianas de distintos credos y tenía la finalidad de velar por la justicia y los derechos humanos en tiempos de la dictadura militar. De este grupo luego se va a conocer o va a evolucionar hacia lo que es la Vicaría de la Solidaridad, que es uno de los movimientos más importantes durante la dictadura, ya que en ese tiempo estaban prohibidos todos los partidos políticos y todo tipo de oposición al régimen. Este grupo de personas que velaba por la paz, por la seguridad, por la justicia, estaba encabezado, ¿cierto?, por luteranos, había en ellos anglicanos,
bautistas, católicos, y tenían un objetivo particular que no tenía que ver con lo religioso, tenía que ver con lo social. Ecumenismo institucional. Esto es, las organizaciones creadas para fomentar la unidad cristiana. Por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesias o la Alianza Evangélica Mundial. En nuestro país nosotros nos encontramos al debe con este tipo de institucionalidades. Existen otros países que tienen una sólida estructura de alianza evangélica. En Chile no existe una alianza evangélica. Existen muchos grupos dispersos que intentan unirse, concilios de pastores, pero no hay un grupo que pueda representar o alzar la voz por la cristiandad. A diferencia de otros países. Por ejemplo, tal vez muchos de ustedes conozcan la página web Protestante Digital, que es un sitio, un portal de noticias cristianas, que es español. Y este pertenece a la Alianza Evangélica Española. Y la Alianza Evangélica Española representa la gran diversidad de iglesias evangélicas que existen en ese país, que son, por cierto, minoritarias. En nuestro país no existe una organización que agrupe a los evangélicos. Existen muchas, son muy diversas y no alcanza ninguna un nivel de representatividad que sea considerable. Entonces, estos son 6 tipos de colaboración distintas, de cooperación distintas, en distintos niveles, distintos objetivos, pero al mismo tiempo con distintos niveles de intensificación. Puede ser más cercana o menos cercana. Es muy distinto tener un encuentro doctrinal con ciertos hermanos a tener un encuentro social con cierto grupo de hermanos. Es muy distinto, ¿cierto? El saber que doctrinalmente podemos asistir a una iglesia bautista en Europa, en Asia, y que tendremos una forma de realizar la congregación similar, principios similares y doctrinas similares, a participar, por ejemplo, en una marcha por la vida o en una marcha, ¿cierto?, por Jesús, que pueda ser encabezada por distintas iglesias y en las cuales nosotros participemos. Entonces, de esta manera es como estamos abordando el ecumenismo. No es una acción concreta, sino que se manifiesta de distintas maneras. Esto me gusta dejarlo en claro, ¿cierto? Vamos a verlo para explicarlo aún más en detalle desde la posición de C.S. Lewis, ¿cierto? Uno de los grandes apologistas del siglo pasado, que lo vamos a ver más adelante en otra clase que tengamos, especialmente sobre apologética cristiana, y que él escribe en el libro de Mero Cristianismo, o también llamado Cristianismo y nada más, lo siguiente en su prefacio: esto se parece más a un vestíbulo, desde el cual se abren puertas a varias habitaciones. Si puedo hacer que alguien entre en ese vestíbulo, habré conseguido lo que intentaba. Pero es en las habitaciones, no en el vestíbulo, donde hay chimeneas encendidas, y sillones, y comidas. Y sobre todo, debéis preguntar cuál de las puertas es la verdadera, no la que más os gusta por sus paneles o su pintura. Cuando hayáis llegado a vuestra habitación, sed amables con aquellos que han elegido puertas diferentes, y con aquellos que siguen aún en el vestíbulo. Si están equivocados, necesitan mucho más de vuestras oraciones. Es interesante cómo Lewis entiende el cristianismo como una casa, como un hogar, como un oikos, que está conformado por distintas habitaciones. Cada una es una denominación distinta, con sus propias particularidades. Sin embargo, somos parte de este paraguas, ¿cierto?, que es esta iglesia invisible, esta iglesia que no conocemos, esta iglesia que pertenece solamente al Señor Jesucristo. La manifestación física de estas iglesias son las iglesias locales, son las iglesias que nosotros vemos. Pero los salvos del Señor son la ecumene. Los salvos del Señor son esta tierra habitada, ya no dominada por el Imperio Romano, sino esta tierra habitada, esta cristiandad esparcida por la tierra, de la cual solo Jesucristo sabe quiénes son sus santos.
Ahora vamos a ver cómo se da la cooperación específicamente, particularmente entre bautistas, entre iglesias bautistas. Tal como en la iglesia primitiva, las congregaciones enviaban cartas, enviaban representantes, enviaban recursos, ya lo hemos visto, preocupándose por sus hermanos del resto del mundo. Asimismo, los bautistas se relacionan fraternalmente. La responsabilidad de las iglesias depende del tipo de cooperación que se defina. Puede ser una declaración de fe, organizaciones territoriales, organizaciones colaborativas, pudiendo generar vínculos más o menos intensos. En última instancia, las decisiones siempre corresponderán en forma soberana a las iglesias locales, y depende de las iglesias locales si se suman o se restan de las instancias de cooperación. El mundo bautista es un mundo muy diverso. Vamos a ver algunas organizaciones que tiene el mundo bautista. Sin embargo, hay iglesias bautistas que no pertenecen a ninguna organización en particular. Son iglesias que viven, entre comillas, aisladas, y que no comparten en colaboración con otras iglesias. En algunos casos solamente los aúna una confesión de fe, y por tanto hay una agrupación doctrinal. Sin embargo, no hay una organización ejecutiva que los agrupe. Y esto también es válido, porque es parte de lo que cada iglesia decide, que es cómo va a operar y cooperar con otras congregaciones. En primer lugar, entonces, tenemos las confesiones de fe u otro tipo de manifiestos de fe. Tenemos claramente las confesiones de Londres. La que nosotros comúnmente vemos es la de 1689, sin embargo, esta no es la primera. La primera confesión de fe de Londres es de 1644. Tenemos la confesión de fe de Filadelfia, en Estados Unidos, en 1742. En Estados Unidos, en los distintos estados, se adoptan confesiones de fe también. Y tenemos el mensaje y fe bautista, el más conocido, el del año 1963. Se va actualizando cada cierto tiempo. Y este es la declaración doctrinal de las iglesias bautistas del sur, que es el órgano bautista más grande del mundo. Representa cerca de 16 millones de bautistas. Y de ellos se desprende gran parte de los líderes bautistas que nosotros conocemos, de sus seminarios que tienen. Tenemos las orientaciones doctrinales a las iglesias de Leobach, ¿cierto? Que lo hemos estudiado también. No es una confesión de fe, ya que no reunieron a todos los pastores, por ejemplo, o a todas las iglesias para decidirlo, sino que fueron recomendaciones que surgieron desde la Unión Bautista de Chile y desde la Unión Nacional de Pastores para el resto de las iglesias. Son orientaciones doctrinales de la Unión Bautista de Chile. Al mismo tiempo tenemos organizaciones territoriales. Por ejemplo, la Alianza Bautista Mundial, que fue fundada en 1905 y que reúne a más de 50 millones de bautistas en el mundo. No todos los bautistas, como ya lo he dicho, son parte de la Alianza Bautista Mundial. Hay algunos que deciden no serlo. Tenemos la Convención Bautista del Sur, que fue fundada en 1845, la Unión Bautista de Gran Bretaña, de 1891, la Unión Bautista de Chile, nuestro país, ¿cierto?, que fue fundada en 1908, la Convención Nacional Bautista de Venezuela, que fue fundada en 1950. Entonces, aquí vemos estructuras de iglesias a nivel mundial, a nivel continental también existen, a nivel continental, en nuestro caso América, a nivel nacional, a nivel regional y luego a nivel local. Son organizaciones fraternales a las cuales nosotros nos relacionamos. Agrego esta foto, ¿cierto? Simplemente como dato histórico, como dato curioso, el Congreso de la Alianza Bautista Mundial del año 1934, que se realizó en Alemania, en Berlín. En ese tiempo que ya estaba dominado por el nacionalsocialismo o el nazismo. Por eso podemos ver que detrás está la esvástica nazi. En este congreso, organizado por la Unión Bautista de ese país, ¿cierto?, y que buscaba también de alguna manera solidarizar o fraternizar con sus líderes políticos de la época. Sin embargo, fue en ese congreso donde se aprobó por primera vez una declaración
desde la Alianza Bautista Mundial, que tenía relación con que no habrían diferencias de raza en las iglesias bautistas. Este congreso al mismo tiempo fue muy importante, ya que allí participó el padre de Martin Luther King, ¿cierto? Martin Luther King Jr. es el que nosotros conocemos, sin embargo su padre se llamaba igual, Martin Luther King, y él no se llamaba así, él se cambió el nombre y se llamó Martin Luther o Martín Lutero gracias al reformador alemán que comenzó la reforma protestante. Y esto porque quedó admirado de su persona justamente cuando fue a este congreso en Alemania. Entonces, comenzamos a ver, ¿cierto?, una serie de relaciones solamente con una fotografía. Ahora veremos las asociaciones fraternales donde nosotros participamos como Segunda Iglesia Bautista de Santiago, ¿cierto? Esto no es parte de la doctrina, es parte de las cosas que es importante saber como parte de la congregación. Como iglesia nos encontramos afiliados a la Unión Bautista de Chile, donde nuestra hermana Claudia Arancibia es la secretaria nacional. Al mismo tiempo, bueno, esto cuenta con cerca de 25.000 personas a lo largo de todo el país. En todas las regiones del país usted va a poder encontrar una iglesia bautista de la UBACH, ¿cierto? No hay excusa cuando usted vaya de vacaciones, ¿cierto?, a otro lugar en poder congregarse. También estamos afiliados a la Unión Bautista de la Región Metropolitana. Por otro lado, la UBACH está asociada a la Unión Bautista Latinoamericana, UBLA, y esta a su vez a la Alianza Bautista Mundial, y que tiene representación en 125 países, es decir, y en todos los continentes hay una iglesia bautista. Nuestro pastor Luis Urel, ¿cierto?, es miembro de la Unión Nacional de Pastores Bautistas, y actualmente es su presidente nacional de todos los pastores bautistas de Chile. Y al mismo tiempo está también asociado a la Unión Bautista de la Región Metropolitana. La nacional es UNAPAB y la metropolitana es URPAB. Estas son muchas siglas. Los bautistas usamos muchas siglas para nuestras organizaciones, y esto muchas veces produce que las personas que no conocen estas estructuras desconozcan de qué estamos hablando. Y es por eso que es muy importante para mí que ustedes puedan conocer cómo se llaman, qué es lo que son y cuáles son sus siglas. Nuestra pastoral juvenil se encuentra asociada a la Unión Nacional de Jóvenes Bautistas de Chile, o la UNJ, y a la Asociación de Jóvenes Bautistas, que actualmente ya se llama Unión Central, y donde tenemos 3 representantes. 3 de nuestros jóvenes, Matías, Sebastián y Belén, son parte del directorio de la Unión Central, de los Jóvenes Bautistas de la Región Metropolitana. Tenemos también a la Unión Femenil, que se encuentra asociada a la Unión Femenil de Chile y de la Región Metropolitana, y donde nuestra hermana Elizabeth Rebolledo también participa muy activamente. No estoy seguro si en este momento sigue siendo parte de la directiva, pero ella también ha sido parte de la directiva de la Unión Femenil de la Región Metropolitana. Entonces, vemos que como iglesia nosotros participamos de la comunión con otras iglesias bautistas a lo largo del país. Esto es importante para nosotros, es importante para nuestra congregación. No somos una iglesia aislada, sino que nos importa trabajar con otros bautistas a lo largo del país, del continente y del mundo. Otro tipo de organización que no es territorial son las organizaciones colaborativas que conformamos. Por ejemplo, el Seminario Teológico Bautista, ¿cierto?, donde estudian todos aquellos que quieren prepararse para ser pastores, para ser misioneros, etc. El Colegio Bautista de Temuco, el Hogar de Niñas de Temuco, donde nosotros realizamos anualmente una ofrenda, el Hogar de Ancianas de Santiago, donde también hay una participación muy importante, especialmente de nuestra Unión Femenil en apoyarla, el Hogar de Ancianas de Concepción, el Consultorio Bautista en Antofagasta, que es un centro comunitario de salud, y así existen también otras organizaciones que tienen el objetivo de poder realizar una prestación ya sea social, ya sea teológica, etcétera, y que nos ayuda a generar instancias donde poder colaborar de una manera distinta, de una manera diferente.
Quiero, para terminar, basarme en dos principios que son fundamentales para hablar de la relación con otros cristianos. Y lo vamos a ver desde la Escritura. El Señor nos insta una y otra vez a tener un mismo sentir. En Filipenses, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Por parte del apóstol Pedro ahora. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. En Romanos, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Como cristianos debemos tener ciertas características. Ojalá que la gente al ver a un cristiano vea una persona que tiene ciertas características. Tal vez no conozca su denominación, tal vez no conozca la iglesia en la que participe, pero las personas al ver a un cristiano debiesen ver una persona que está preocupada por los humildes, que son misericordiosos, que actúan con compasión, que actúan con fraternidad, que actúan unidos en amor y en espíritu. ¿Cierto? Esto es lo que dicen los apóstoles que debe ser la iglesia. Es lo que dice la palabra del Señor, que debe ser la iglesia, los cristianos, de un mismo sentir. Sería ideal que todos fuésemos de un mismo sentir. Pero al mismo tiempo nos habla de estar unidos en espíritu. En Filipenses, texto que ya leímos, más adelante, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y en Efesios, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del espíritu. ¿En qué manera estamos unidos en espíritu? El día de hoy, que celebramos nuestra Santa Cena, estaremos unidos en espíritu. Estaremos unidos en el Señor, estando en distintos lugares, pero compartiendo y realizando esta misma acción de entrega y de devoción al Señor. De esta misma manera debemos preocuparnos por estar en un mismo espíritu con otros cristianos, atrevernos a ir un poco más allá, aprender a conversar, aprender a dialogar con tolerancia, con respeto, ya que uno de nuestros principios como bautistas, ¿cierto?, es la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Sabemos entonces, y es por eso que es importante estos cursos de doctrina, para que ustedes sepan en qué creemos, en qué es lo que creemos, porque sabiendo lo que nosotros creemos y sabiendo lo que los otros creen, podemos encontrar puntos de encuentro y reconocer nuestras legítimas diferencias. ¿Qué mejor explicado que en las palabras de San Agustín de Hipona? En lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo lo demás, caridad, también traducido como amor. En lo esencial, nuestras grandes doctrinas de fe: la Trinidad, la Cristología, unidad. En lo dudoso, en aquello en que existen legítimamente diversas interpretaciones en base al texto bíblico, libertad, libertad. ¿De qué manera se organizan las congregaciones locales? Libertad. Y en todo, caridad o amor, respeto, en un mismo sentir, unidos en el vínculo de la paz. Para que de esa manera la oración de Jesús se haga vigente el día de hoy. ¿Cierto? El movimiento ecuménico no comenzó con el mundo católico. El movimiento ecuménico, aquel que se hacía parte de toda la tierra habitada, comenzó con Jesús, que dijo: yo estoy en ellos y tú estás en mí.
que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Que nuestras legítimas diferencias no sean causa de divisiones, que no sean causa de insultos, que no sean causa de maltratar a otros, de menospreciar sus convicciones, sino que sea un espacio para reflexionar y para orar por aquellos que sabemos que no siempre están en lo que es una sana doctrina. No para apuntarlos con el dedo, sino para poder hacernos parte de esta oración, que ojalá seamos uno, que ojalá todos reconozcamos el señorío de Cristo, que ojalá todos podamos alcanzar esta mente de Cristo, este conocimiento perfecto, particular de su sacrificio y de su figura, que ojalá todos pudiésemos comprender este evangelio, este cristianismo, este mero cristianismo, como lo llamaría C.S. Lewis, este cristianismo y nada más. Esta es la invitación de esta semana, que reflexionen en estas cosas. Enviaré la presentación y también durante la semana iré mandando materiales adicionales, anexos, para que puedan ir estudiando. Y cualquier duda que haya quedado, porque también es un tema que puede generar dudas, que puede generar polémicas, que puede generar consultas de su parte, no duden en escribirme. ¿Está bien? Muchas bendiciones, que el Señor esté con cada uno de ustedes, seamos parte de un mismo sentir ahora en nuestro culto de adoración al Señor. Adiós.